Dicen que cuando en televisión nadie dice nada, es cuando más cosas están pasando. Y eso es exactamente lo que ocurre ahora mismo con Anabel Pantoja. El silencio no es casualidad. Es un silencio medido, frío, pactado en despachos, y que retumba en los pasillos de una televisión que sabe mucho más de lo que cuenta. ¿Por qué de pronto, los mismos programas que vivían del escándalo diario, ahora apenas rozan el tema? ¿Por qué quienes han sido sus defensores más férreos ahora eligen mirar hacia otro lado? Porque hay miedo. Miedo a decir lo que de verdad está pasando. Porque se está cociendo algo gordo. El programa, ni que fuéramos SHHH, ese mismo que servía como altavoz habitual de sus movimientos, ha entrado en una fase crítica. Silencio de guión, de esos que se pactan cuando la cosa no conviene. Pero mientras unos callan, otros empiezan a soltar perlas. Y cuando un periodista como Antonio Rossi deja entrever que hay una presión silenciosa para que ciertas cosas no se cuenten, más de uno empieza a atar cabos. En Telecinco ya no se improvisa. Cada plano, cada frase, cada rostro que aparece está cuidadosamente medido. Y curiosamente, en las últimas semanas, Anabel ha ido desapareciendo del foco. No porque no haya noticia, sino porque la noticia empieza a ser demasiado delicada. El equipo que trabaja en el programa está inquieto. Las fuentes internas hablan de una tensión creciente. De que hay quien preferiría cambiar de tema. De que a la cúpula no le hace ninguna gracia que el nombre de Anabel siga atado al de una investigación abierta, en la que no todo es tan sencillo como lo pintan. Porque mientras Leticia Requejo asegura que la causa se archivará en cuestión de semanas, otros medios, como Espejo Público, pisan el acelerador y lanzan justo lo contrario. Que hay pruebas, que hay más por venir y que cuanto más tiempo pase, más complicado se le va a poner todo. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Nadie da una respuesta directa. Pero sí sabemos esto, hubo una llamada. Una conversación entre el abogado de la defensa y David, el fisioterapeuta, con un mensaje supuestamente tranquilizador. Que todo se archiva, que no hay problema, que esto se acaba. Pero, ¿por qué a él? ¿Por qué no a Anabel? ¿Por qué no a los dos a la vez? El mensaje era para David, como si él fuese el único que tuviese que estar en alerta. Como si él fuese el verdadero problema. Como si el entorno de Anabel quisiese marcar distancia. Y eso, en el lenguaje judicial, no es casualidad. Los redactores del programa han empezado a recibir restricciones. Ya no se puede hablar del tema como antes. No hay libertad para profundizar. ¿La razón? Lo están manejando como si fuera una crisis de reputación. Como si el objetivo ahora no fuera informar, sino proteger. Pero lo que nadie puede frenar es lo que ya se sabe. Porque cuando las redes hablan, cuando los medios externos se atreven y cuando los rumores corren como la pólvora, se vuelve imposible detener la verdad. Lo que se rumorea por los pasillos es que hay un documento clave. Algo que podría inclinar la balanza y que, por ahora, solo manejan los abogados. Y no todos. El público no es tonto. Empieza a darse cuenta. Los silencios pesan más que las declaraciones. Y mientras todos se preguntan qué ha pasado con Anabel, la televisión parece haber elegido el camino del olvido. Pero esto no va a quedar enterrado. Porque fuera del plató, hay otro tipo de foco. Uno que no necesita cámaras. Uno que no se apaga cuando acaba el programa. Uno que ahora apunta directo a una persona, David. Y ahí empieza el verdadero lío. Si alguien pensaba que David iba a ser un personaje secundario en esta historia, se equivocó de lleno. Porque ahora mismo, todas las miradas, y todas las preguntas, están sobre él. Lo que parecía una historia compartida entre dos padres, con responsabilidades divididas y acusaciones cruzadas, ha empezado a inclinarse peligrosamente hacia un único lado. Y ese lado se llama David. No hay comunicado oficial. No hay titulares a gran escala. Pero las maniobras se están haciendo por debajo. Sutiles. Quienes están moviendo los hilos no están gritando, pero sí están dejando caer pistas. ¿Por qué el abogado de la defensa se comunica con él directamente y no con ambos? ¿Por qué esa necesidad de hablar solo con David si supuestamente Anabel también forma parte del proceso? Lo que parecía una simple formalidad legal ahora cobra un nuevo significado: limpiar la imagen de una parte a costa de ensuciar la de la otra. David, el fisioterapeuta, el rostro tranquilo, el hombre que durante meses ha optado por el silencio, empieza a aparecer en los relatos como el causante de todo. No con pruebas, sino con insinuaciones. Con ese viejo arte de girar el foco sin decirlo directamente. Y eso, cuando hay una menor de por medio, es peligroso. Muy peligroso. Porque aquí no solo está en juego una reputación. Está en juego una narrativa. Y lo más preocupante es que esa narrativa está siendo moldeada con una precisión quirúrgica desde ciertos despachos. Mientras tanto, ¿qué hace Anabel? Sonríe en redes. Comparte promociones. Publica mudanzas con cajas cuidadosamente apiladas. Pero no dice nada. Absolutamente nada.
Y ese mutismo selectivo empieza a levantar sospechas. ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido del plató, del reality, de la entrevista pagada, ahora no tenga ni una sola palabra pública para explicar lo que está pasando con la investigación sobre su hija? Ni una sola. Y mientras ella guarda silencio, David se mueve con torpeza. Porque no sabe qué está ocurriendo tras bambalinas. No tiene el mismo equipo. No tiene la misma proyección. Y sobre todo, no tiene el mismo control mediático. Y aquí es donde todo se pone más turbio. Porque fuentes cercanas al entorno judicial han dejado caer que lo que viene ahora es una especie de filtro. Una etapa de limpieza de imagen. Que hay una clara intención de dejar a uno de los dos completamente fuera del relato. Que la estrategia se basa en dejar caer, que quien debe cargar con las consecuencias es él. No porque sea culpable, sino porque es más fácil. Porque tiene menos recursos. Porque su silencio se interpreta como debilidad. Y aquí es donde aparece una figura clave, la prensa. Mientras algunos programas bailan al ritmo que les marcan, otros se atreven a romper el guión. Gemma López, por ejemplo, ya ha dicho públicamente lo que muchos solo se atreven a susurrar, que hay una clara diferencia entre la Anabel pública y la Anabel privada. Que hay dos caras. Y que la versión sonriente en Instagram no es la misma que se encuentra quien la aborda sin previo pago. Esos detalles empiezan a calar en el público. Porque la gente ya no traga como antes. Y cuando ven a David arrinconado mediáticamente, pero con la justicia aún pendiente de pronunciarse, surgen dudas. ¿Y si no es como lo están contando? ¿Y si la historia real no es la que se está vendiendo? David, ese hombre al que ahora casi nadie le da voz, puede convertirse en la clave de todo. Porque si habla, si cuenta lo que sabe, si muestra lo que ha vivido, puede desmoronar el relato oficial como un castillo de naipes. Pero claro, ¿quién le va a dar ese espacio? ¿Quién se va a atrever a dejarle hablar? ¿Quién va a querer escuchar lo que quizás muchos prefieren callar? Lo cierto es que, guste o no, estamos a las puertas de una guerra narrativa. Una en la que solo uno podrá quedar como víctima. Y a estas alturas, parece que ya se ha elegido quién será el villano. ¿Anabel Pantoja, influencer? ¿Sobrina mediática? ¿Víctima de la exposición? Quizás sí. Pero también, quizás, protagonista de una estrategia milimetrada que ha sabido jugar mejor que nadie con los tiempos, los medios y el silencio. Durante años, ha sabido construir un personaje que funciona, divertido, espontáneo, cercano, vulnerable cuando le conviene. Un personaje que vende, que llena platós, que conecta con una parte del público que necesita figuras emocionales. Pero cuando se apagan los focos, la realidad cambia. Y lo que se muestra en los stories no siempre coincide con lo que se escucha en los pasillos de los platós. Porque hay dos Anabeles. Una para las cámaras. Otra, para quienes se cruzan con ella en la calle, sin previo aviso y sin contrato de por medio. La primera es sonriente, encantadora, responde preguntas suaves con frases aún más dulces. La segunda, es cielo. Ignora, desprecia, y si puede, esquiva. No responde. No explica. Y cuando lo hace, es con una frialdad quirúrgica. Y esto no lo decimos nosotros. Lo dicen los vídeos. Las reacciones. Los testimonios. Las cámaras pillan más que sonrisas. Pillan miradas, gestos, tonos de voz que no pueden editarse. Y esas imágenes están ahí, circulando, desmontando poco a poco el castillo de cristal que construyó en redes. Y no es casualidad, porque Anabel sabe lo que hace, sabe cuándo aparecer, y sobre todo, sabe cuándo callar. Por eso, en mitad de todo este escándalo legal, ha optado por un silencio calculado. Un silencio que no es por prudencia. Es una táctica. Mientras la polémica estalla y los medios investigan, ella posa con su hija, sonríe entre cajas de mudanza y lanza colaboraciones con marcas. Todo está perfectamente coreografiado. Nada es espontáneo. Cada story, cada foto, cada aparición tiene una función, mantener su imagen a salvo. Pero ese blindaje mediático empieza a resquebrajarse. Porque lo que antes se le perdonaba por simpatía, ahora se le cuestiona por incoherencia. ¿Por qué esa actitud hostil con algunos periodistas cuando, hace apenas unos meses, bajaba botellas de agua y ofrecía comida a otros reporteros en Canarias? ¿Qué ha cambiado? La respuesta es sencilla, el foco de atención. Antes se hablaba de ella como personaje público, como colaboradora. Ahora se habla de ella como madre, como parte de una investigación delicada, como alguien que podría tener que responder ante un juez. Y ahí, el personaje empieza a tambalearse. Porque ya no vale solo con sonreír. Ya no basta con evadir preguntas. Ahora el público quiere saber. Y los medios también. Ya no hay espacio para medias verdades. Ni para selecciones de prensa. Porque Anabel, lo quiera o no, se ha colocado en el centro de una historia que involucra algo mucho más delicado que una exclusiva o una ruptura amorosa. A una menor. A una hija.
a una vida que depende de las decisiones que tomen los adultos a su alrededor. Y eso, por mucho que lo intente maquillar con filtros o campañas de publicidad, no se puede ocultar para siempre. Además, hay otro detalle que no puede pasarse por alto. En medio de todo este embrollo, mientras se lanza a las redes con su discurso de yo hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero, Annabelle no ha dejado de facturar. Cada movimiento, cada mudanza televisada, cada silencio ante las preguntas, es capitalizable. Y lo sabe. El victimismo selectivo también vende. Y ella lo está exprimiendo. Se queja de la presión mediática, pero juega con ella. Rechaza a los periodistas en la calle, pero negocia exclusivas con los que le son cómodos. Habla de privacidad, pero expone su vida al detalle cuando le conviene. ¿Dónde está el límite? Y más importante aún, ¿qué pasa con lo que no se ve? Porque mientras se ocupa de desviar la atención con comentarios sobre la prensa, mudanzas y cambios de residencia, la investigación sigue. Silenciosa, sí. Lenta, también. Pero firme. Y algunos periodistas ya empiezan a dejar caer que, cuando llegue el momento, lo que saldrá a la luz podría dejar a más de uno sin palabras. Por ahora, ella juega con ventaja. Tiene plataformas, contactos, experiencia en el medio. Sabe cómo crear una narrativa. Pero el tiempo no perdona. Y la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. Y mientras esa verdad se abre paso, la opinión pública empieza a dividirse. Algunos siguen creyendo en esa Annabelle risueña, víctima de su propia fama. Otros empiezan a verla con otros ojos. Con los ojos de quien ya no se traga todo lo que ve en Instagram. Con los ojos de quien ha empezado a notar la desconexión entre la pantalla y la realidad. Porque al final, una cosa es ser famosa. Y otra muy distinta, es ser intocable. Y Annabelle, por mucho que se escude en su apellido, ya no está fuera del alcance. Lo que viene puede cambiarlo todo. Y lo sabe. Todo lo que está en juego ya no se mide en likes, en colaboraciones, ni en entrevistas pactadas. Ahora, lo que está en juego, es la credibilidad. Y en este punto, su personaje empieza a quedarse sin margen de error. Cuando se habla de celebridades y polémicas, casi siempre se trata de romances rotos, amistades traicionadas o pactos rotos con la televisión. Pero esta vez, el silencio pesa más que cualquier titular. Porque lo que hay detrás ya no es una exclusiva, es una causa judicial. Y no cualquiera. La justicia ha activado su maquinaria. Y cuando lo hace, ya no hay stories que tapen la realidad. Desde el pasado 21 de enero, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas investiga a Annabelle Pantoja y a su pareja sentimental. El motivo es tan delicado como demoledor: presunto maltrato infantil. Y no es una especulación de plató. Es un proceso judicial abierto. Con expediente. Con documentos. Con testigos. Todo comenzó cuando el Hospital Materno Infantil de Las Palmas remitió de oficio un parte médico. Su bebé había sido ingresada entre el 11 y el 27 de enero. Durante ese tiempo, algo hizo saltar las alarmas. Lo suficiente como para que, al ser evaluada, un peritaje forense respaldara la necesidad de activar el protocolo de protección a menores. Y aquí no hablamos de un rumor. Hablamos de un informe médico, revisado por expertos, enviado a la autoridad judicial. Un documento que no busca titulares, sino esclarecer hechos. Que no se redacta a la ligera, ni por presiones mediáticas. Y fue eso, esa alerta profesional, lo que llevó a la apertura de diligencias. 27 de enero. Annabelle y su pareja acuden a declarar. No hay detenciones. No hay esposas. Pero sí hay un matiz importante: ambos lo hacen en calidad de investigados. Y eso, en la jerga judicial, tiene un peso claro. Ya no son simples testigos. Son parte activa en un proceso donde lo que está en juego es el bienestar de una menor. Y en ese momento, todo cambió. La historia que hasta entonces se contaba con hashtags y colaboraciones, pasó a formar parte del sistema judicial. Un sistema que no entiende de apellidos ni de seguidores. Porque cuando hay una bebé de por medio, lo único que importa es su seguridad. El caso, que comenzó en Las Palmas, ya ha sido trasladado a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, en Mogán. Un traslado habitual cuando se detecta que los hechos, presuntamente, ocurrieron en ese término municipal. Allí, ahora, reposa el expediente. Y desde allí se decidirá qué camino tomar, si se archiva, si se investiga a fondo, o si se inicia una instrucción formal que podría acabar en juicio. Y mientras tanto, ¿qué hace Annabelle? Callar, publicar, posar, mudarse. Pero no hablar, no aclarar. Ni una sola palabra pública sobre la causa. Ni una explicación a sus seguidores. Ni un gesto que humanice lo que está ocurriendo. Y eso, en tiempos donde cada detalle cuenta, se nota. Se siente. Y duele. Porque este no es un escándalo cualquiera. No es una discusión por un contrato, ni una traición entre colaboradores. Aquí hay una bebé. Una menor.
Una criatura que ha estado ingresada más de 2 semanas y que, de confirmarse cualquier tipo de negligencia o maltrato, merece toda la protección, aunque eso signifique ir contra rostros conocidos. El foco ya no está solo en los medios. Está en los juzgados. Y ahí, no hay espacio para filtros ni para campañas de imagen. Allí solo hay hechos, pruebas, informes, testimonios. Allí no importa si tu apellido es Pantoja o Pérez. Allí solo importa la verdad. Y mientras eso sucede, la calle habla. El público murmura. La pregunta flota en el aire, ¿qué ha pasado realmente? Porque la versión oficial, de momento, no existe. Y cada día que pasa sin respuestas, aumenta la sospecha. Pero esto va más allá del morbo. Es una llamada de atención. Un recordatorio de que la fama no exime de responsabilidad. Que la exposición no es un escudo. Y que, por más que se intente controlar la narrativa en redes sociales, la justicia tiene su propio idioma. Y su propio ritmo. Un ritmo que, aunque lento, no se detiene. Y hay algo que hay que entender con total claridad. Si la justicia encuentra un solo indicio de que la integridad de esa niña está en peligro, va a actuar. Porque ese es su deber. Y porque en este caso, lo que está en juego no es una imagen. Es una vida. Lo triste es que, mientras tanto, hay quien sigue vendiendo sonrisas. Como si nada estuviera ocurriendo. Y quizás ese sea el problema. Que algunos ya se acostumbraron tanto a la fama, que se olvidaron de que detrás de las cámaras, hay consecuencias reales. Vivimos tiempos donde la verdad compite con la percepción. Donde los juicios se hacen más rápido en redes que en los tribunales. Donde el aplauso fácil sustituye a la responsabilidad, y donde los rostros conocidos parecen llevar una armadura invisible. Pero a veces, solo a veces, la realidad atraviesa esa coraza. Y eso es justo lo que está ocurriendo con Anabel Pantoja. La pregunta ya no es qué pasó exactamente en esa casa, ni qué vio ese equipo médico que decidió alertar a la justicia. La pregunta es, ¿por qué nadie lo explica? ¿Por qué, si todo está bien, no hay una defensa contundente, clara, con pruebas? ¿Por qué se nos pide comprensión, pero no se ofrece transparencia? Hasta ahora, la estrategia ha sido el silencio. Un silencio envuelto en mudanzas, exclusivas, stories felices y risas con amigas famosas. Un silencio que ha resultado cómodo para muchos, pero insoportable para otros. Porque cuando una menor ha sido ingresada y se activa un protocolo de protección, no basta con callar. Hay que dar la cara. Claro, todo esto sigue en fase de investigación. No hay culpables. No hay condenas. Solo hechos que están siendo analizados por profesionales. Pero, ¿y la actitud pública? ¿Y la gestión emocional de una situación tan sensible? ¿Y esa campaña implícita para blanquear lo que está ocurriendo mientras se insinúa que todo está bien? Porque lo que no puede pasarse por alto es que, mientras la justicia trabaja, también lo hace el marketing. La imagen. La narrativa paralela. Y en esa película, Anabel sigue siendo la influencer simpática, la madre volcada, la sobrina de la gran Pantoja. Pero hay otra película, la que no se emite en horario de máxima audiencia, la que se redacta en los juzgados. Y esa tiene otro tono. Una madre y un padre que han tenido que declarar como investigados. Un bebé ingresado durante más de 2 semanas. Un parte médico que no se hace a la ligera. Y un juzgado que ha considerado que hay razones para continuar escarbando. Todo eso no puede despacharse con una sonrisa en Instagram. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia. Porque ahora no solo está en cuestión lo que ocurrió dentro de ese hogar, sino también lo que está ocurriendo fuera. La reacción. El entorno. El relato mediático. ¿Por qué se intenta imponer una única versión? ¿Por qué algunos medios se alinean sin fisuras con la defensa y otros optan por poner el foco en las contradicciones? ¿Y por qué hay tanto miedo a hablar claro? La respuesta es incómoda. Porque cuando una figura como Anabel Pantoja, con tanto poder mediático, tantas conexiones y tanto control sobre su imagen, se ve inmersa en un escándalo de este calibre, todos pisan con pies de plomo. Y es aquí donde el público se divide. Por un lado, están quienes defienden a ultranza. Quienes creen que Anabel jamás permitiría que algo malo ocurriera a su hija. Que lo que hay aquí es un montaje, una exageración, un caso sobredimensionado por la prensa. Para ellos, todo esto no es más que otra injusticia contra una mujer que lleva años siendo carne de cañón en los medios. Pero por el otro, están quienes no compran el relato. Quienes creen que hay demasiadas piezas sueltas, demasiadas explicaciones no dadas, demasiada sonrisa en un momento que debería invitar al recogimiento. Porque cuando la integridad de un bebé está en juego, lo último que importa es proteger una marca personal. Y en medio, la justicia. Trabajando. Analizando. Desgranando cada detalle con el tiempo que sea necesario. Porque no importa cuántas portadas se compren ni cuántas colaboraciones se negocien. Si la verdad es otra, saldrá. Y cuando lo haga, cada gesto, cada silencio y cada publicación tendrá otro significado.
Este caso no solo está dividiendo a la opinión pública. Está poniendo sobre la mesa una conversación incómoda. ¿Debe el trato mediático cambiar cuando los protagonistas son famosos? ¿Es justo blindar a alguien por ser conocido, cuando hay indicios de que un menor podría estar en riesgo? ¿O es más bien una cobardía colectiva no llamar a las cosas por su nombre? Y quizás lo más inquietante es que todo esto sucede mientras Annabel sigue con su vida. Grabando vídeos. Sonriendo. Organizando mudanzas. Ignorando preguntas. Y con una estrategia de victimismo que, para muchos, ya no cuela. Pero lo más peligroso de todo es la normalización. Porque cuando la fama es capaz de anestesiar a la sociedad, de generar más empatía por una influencer que por un bebé ingresado, es que hemos cruzado una línea muy grave. La justicia hablará. No sabemos cuándo, ni cómo, pero lo hará. Y cuando lo haga, lo que hoy parece una estrategia de silencio, podría convertirse en el mayor error de su vida pública. Porque no hay nada más poderoso que la verdad cuando finalmente se pronuncia. Y no hay nada más devastador que haberla callado a propósito.